Hola y bienvenidos al podcast Conduce con Confianza. Hoy estamos en el test número 33. Recordarles que en la parte de abajo tienen el link para ir al podcast y escuchar todos los audios y todos los tests de forma continuada y ininterrumpida. Sin más dilación, voy a empezar con las preguntas y respuestas. 1. ¿Se puede llevar una fotocopia del permiso de conducir en lugar del original? Sí, siempre que la misma esté debidamente cotejada. 2. En esta vía de doble sentido, ¿dónde se colocará con su turismo para cambiar de dirección a la izquierda? Junto a la marca longitudinal que separa ambos sentidos. 3. ¿En qué marcha se debe circular en una curva si existe nieve en ellas? En la relación de marchas más alta posible. 4. En esta carretera convencional, ¿a qué velocidad máxima puede adelantar un turismo a partir de marzo de 2022? A 90 km por hora. 5. El vehículo toma la calzada de la derecha para hacer un cambio de sentido. ¿Es correcto que lo haga por la calzada principal? Sí, porque no hay señal que lo prohíba. 6. Si no existe espacio reservado para peatones, ¿las personas que van en silla de ruedas podrán desplazarse por el arcén? Sí. 7. Sobre los raíles de un tranvía, ¿qué está prohibido? Parar y estacionar. 8. ¿Cuál de las siguientes señales prohíbe cambiar el sentido de la marcha? Dos líneas continuas adosadas. 9. Cuando el conductor tiene una distracción al volante, tarda más en reaccionar. 10. ¿Están los conductores obligados a ceder el paso a animales en cañadas señalizadas? Sí, siempre. 11. Un conductor que se incorpora a una vía utilizando un carril de aceleración, ¿debe cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro? Sí, y no iniciar la maniobra hasta estar seguro. 12. Para el buen mantenimiento del sistema de frenos, ¿qué se debe hacer? Revisar el nivel de líquido de frenos. 13. ¿De qué color es el fondo de las marcas de matriculación de los ciclomotores? Amarillo. 14. El sistema ADAS conocido por el nombre de información de ángulo muerto, ¿puede intervenir en la conducción del vehículo? En ningún caso, ya que el conductor tiene el control absoluto del vehículo en todo momento. 15. ¿Qué nombre recibe la cadena de acciones que se debe realizar en un accidente de tráfico? Cadena de supervivencia. 16. Un ciclomotor con dos personas normalmente puede utilizar un carril reservado para el transporte público. No. 17. ¿Qué nos indica una línea longitudinal discontinua de color amarillo en el bordillo de una calzada? Prohibido estacionar. 18. ¿Es correcto utilizar con frecuencia el freno de mano mientras conduce? No. El freno de mano solo se deberá utilizar para inmovilizar el vehículo. 19. Los agentes de tráfico inmovilizan un vehículo cuando su conductor tiene una tasa de alcoholemia mayor que de la permitida. ¿Cuándo se dejará sin efecto dicha inmovilización? Cuando desaparezca la causa que lo motivó. 20. Cuando se produce un accidente de tráfico, una actuación rápida y eficaz supone minimizar los daños al máximo. 21. Las personas con un certificado médico de exención ¿estarán obligados a abrocharse el cinturón de seguridad? No. 22. Cuando el vehículo amarillo gire a la derecha,
¿Qué debe hacer el conductor del vehículo verde? Volver a detenerse ante la línea transversal. 23. ¿Cuál es la función del catalizador en el sistema de escape? Reducir la presencia de los gases contaminantes que expulsa el vehículo. 24. Buscar una emisora de radio o manipular el reproductor de música pueden distraer al conductor. Sí, aumentando el riesgo de accidente. 25. ¿Está permitido que los vehículos prioritarios en servicio de urgencias utilicen únicamente la señal luminosa? Sí, cuando no suponga un peligro para los demás usuarios. 26. Para conducir un turismo de 3.000 kilos de masa máxima autorizada que arrastra un remolque de 800 kilogramos de masa MMA, ¿qué permiso se necesita? La autorización B96. 27. En vías divididas en 3 calzadas, la central podrá estar destinada a la circulación en los 2 sentidos o en sentido único, según disponga la señalización. 28. ¿Con cuál de estos permisos se podrá conducir un vehículo especial agrícola que transporta a 3 personas y que no exceda de los límites establecidos? Permiso de la clase B. 29. ¿Puede un ciclomotor circular al ver esta señal? Sí. 30. ¿Debe un vehículo reducir la velocidad para facilitar un adelantamiento? Sí, para facilitar el retorno del vehículo que adelanta al carril derecho si se trata de un adelantamiento peligroso. Bueno, hemos llegado ya hasta el fin de la pregunta número 30. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Espero que haya sido de utilidad y mucha suerte el día del examen. Nos vemos otro día. Chao.